Bueno, yo les prometí un documento, el cierre del tema del sexenio del 94 al 2000. Ya hoy cerramos eso. Viene un documental sobre ese periodo, un pequeño documento, porque es de 5 minutos. Después, 2 o 3 preguntas más y luego vamos a Suave Patria. Adelante. No tiene sonido. El sexenio del presidente Ernesto Zedillo lo marcó la crisis económica, la devaluación del peso y el rescate bancario que benefició a una cúpula empresarial a cambio de sumir a millones de mexicanas y mexicanos en la pobreza. Pero también fue sello del gobierno de Zedillo la represión contra la población. Movimientos sociales, liderazgos de izquierda, grupos insurgentes y civiles y cualquiera que se opusiera a las políticas de su administración. Con Ernesto Zedillo como presidente, ocurrieron en México represiones que generaron escándalos internacionales. El 28 de diciembre de 1995, en la masacre de Aguas Blancas, 17 miembros de la organización campesina de la Sierra del Sur fueron asesinados a tiros y otros 23 heridos por judiciales y policías, cuando se dirigían a protestar por la desaparición de uno de sus compañeros. Un acto atroz que el resto de los integrantes de la organización aseguran fue planeado con la participación de diversos secretarios y funcionarios del estado de Guerrero por órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer. El gobierno estatal intentó acusar a los campesinos de agredir a la policía para justificar lo ocurrido, pero la evidencia desmintió esta versión y 3 meses más tarde, el gobernador Figueroa Alcocer se retiró del cargo con licencia indefinida y manteniendo su fuero. A pesar de las violaciones graves a los derechos humanos que fueron documentadas, los presuntos responsables continúan gozando de impunidad. La política represiva de Zedillo contó con el apoyo del PAN. El titular de la Procuraduría General de la República fue Antonio Lozano Gracia, pieza clave del grupo de Diego Fernández de Ceballos. Fue resultado de un pacto no escrito. El jefe Diego desapareció en la campaña de 1994 para facilitar la victoria de Ernesto Zedillo a cambio de posiciones en el gabinete. Esta represión estuvo lejos de ser la única durante el mandato zedillista. 2 años más tarde, en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenaló, en la región de los Altos de Chiapas, en el contexto del levantamiento zapatista, en el que las desapariciones y homicidios eran la norma, el 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar disparó armas de uso exclusivo del ejército contra la organización indígena Las Abejas, mientras el grupo de indígenas tzotziles se encontraba orando en una ermita. La masacre se prolongó por más de 8 horas y dejó 45 muertos, entre estos mujeres embarazadas, niñas y niños, así como 26 heridos graves y víctimas que murieron por heridas con armas punzocortantes o disparos recibidos por la espalda. De nuevo, la administración de Zedillo, a través de su secretario de Gobernación, Emilio Schweifet, intentó deslindar al gobierno federal de su responsabilidad en la matanza, algo que fue desmentido, ya que, como el mismo Schweifet admitió, tuvo conocimiento meses antes del ambiente de violencia en contra de la comunidad de la región. Una omisión que le costó el cargo a Emilio Schweifet. La reparación o reconocimiento de la responsabilidad del gobierno en estos hechos no fue dada por Zedillo, sino hasta 2020, 23 años después de la masacre. En los años siguientes, los ataques en zonas predominantemente indígenas continuaron. La madrugada del 7 de junio de 1998, en el municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero, 10 miembros de la comunidad indígena y un estudiante fueron asesinados por elementos del ejército mexicano en una escuela en la comunidad de El Charco, a donde acudieron para participar en una consulta popular. No estaban armados.
Luego de ser rodeados, la balacera se prolongó durante 6 horas. Algunas víctimas recibieron el tiro de gracia y por varios días, más de 3,000 indígenas mixtecos quedaron bajo cerco militar. Otro episodio de la guerra de Zedillo contra la población indígena que buscaba su autonomía ocurrió a pocos kilómetros de Acteal, el 10 de junio de 1998, en el municipio de El Bosque, en Chiapas. Más de 1,000 elementos del ejército y de las diversas fuerzas policíacas, acompañados por helicópteros y vehículos artillados, se adentraron y atacaron de madrugada a 3 comunidades, dejando un saldo de 8 pobladores muertos, 53 detenidos y decenas de casas saqueadas. El gobierno argumentó que el operativo fue legal, sin embargo, la evidencia apuntó a que la matanza fue una ruptura más del compromiso gubernamental y optar por el uso de la fuerza en lugar del diálogo con la población. El Barzón surgió en 1993 como un movimiento social de agricultores endeudados con los bancos ante las altas tasas de interés y la apertura de las importaciones por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Inconformidades que con el lema "Debo no niego, pago lo justo" estallaron en fuertes movilizaciones en distintos estados del país, a las que se sumó parte de la clase media afectada por la crisis económica. En la guerra social entre los deudores y la banca, Zedillo tomó el lado de los banqueros, reprimiendo las manifestaciones y promoviendo la ley Zedillo en contra de los deudores para proteger a los bancos y acreedores. La violencia dictada desde el Estado marcó los sexenios de Zedillo y su antecesor Carlos Salinas, pues entre 1988 y 1997 se produjo una persecución sistemática de la oposición y de miembros de partidos como el PRD, que provocó la muerte de más de 600 militantes del PRD, crímenes que nunca fueron esclarecidos. ¿Por qué ponemos esto? Primero para que, siempre lo he dicho, lo dijimos el 2 de octubre del 2024. ¿Quién fue el responsable de una represión ordenada? Pues el presidente de la República de entonces. Esto es solamente para que los jóvenes de nuevo conozcan el ambiente que se vivía en aquella época. ¿Por qué lo ponemos? Porque el debate hoy es el autoritarismo. Así lo quiso poner la oposición. Es autoritario llamar al pueblo de México a votar por el Poder Judicial. Es autoritario que haya libertad de expresión, que se pueda decir lo que uno quiera en cualquier medio. Es autoritario que no se censure. Y no estamos más que informando desde los distintos puntos de vista, y que el que escucha la mañanera, el que lee un artículo, tome su propia decisión, su propia forma de ver el mundo y de ver la historia de México. Entonces, así como hay una acusación directa a la presidenta de la República de que es autoritaria porque hay elecciones en el Poder Judicial, pues vamos a hablar de épocas donde se vivió el verdadero autoritarismo vinculado con la represión. Cuando hay un momento de autoritarismo que tiene que ver con represión a movimientos sociales, movimientos indígenas, cuando tiene que ver con asesinato desde el Estado de dirigentes sociales, entonces hablemos de autoritarismo. Es nada más para que quien nos escuche y quien lee y quien escucha los medios, pues haga sus propias reflexiones.
y lea qué ocurrió en aquella época y qué ocurre hoy, cuál es el espacio de libertad que se vive hoy y los espacios que se vivieron en aquella época. Entonces, con esto cerramos el tema y pues ya que la ciudadanía, que el pueblo de México pues tenga la información suficiente, sobre todo los jóvenes que no vivieron aquellas épocas. Nosotros ya pasamos por una historia de nuestro país, tenemos nuestras reflexiones, pero que cada quien decida con información dónde hay autoritarismo y dónde hay libertad y dónde hay democracia. Bueno, mi pregunta, más bien mi intervención es acerca de que el día de ayer finalizó el Tianguis Turístico 2025 en Baja California, Tijuana y playas de Rosarito. Estuvimos presentes cubriendo este magno evento. Los resultados fueron extraordinarios, centrándose básicamente en una afluencia de compradores o agencias de viajes que acudieron desde Estados Unidos por la cercanía de Tijuana. Muy acertado el Tianguis y haberlo hecho en este terreno. Se obtuvo un récord Guinness por la mayor asistencia a un tianguis turístico enfocado a una sola nación, hablando de más de 7,500 personas en un solo día, 1,380 millones de pesos en derrama económica y 71,882 citas de negocios, las cuales 50% se concretaron. El tema de tocar esto, Presidenta, es porque a pesar de las relaciones entre Estados Unidos y México, el tema de turismo ha sido un tema bastante bondadoso y que atrae el fomento en el empleo, inversión, y fue muy importante estar presentes ahí y destacar que muchos de los inversionistas hoteleros comentaron que hay una gran importancia en el turismo médico, están invirtiendo, la gente de Estados Unidos está llegando a Tijuana a invertir les ha hecho crecer, ha hecho que el fomento al empleo crezca, porque las personas de Estados Unidos han llegado a curarse, a pasar momentos de salud en hoteles que han implementado pisos completos como clínicas de recuperación, lo que ha traído una derrama económica importante y que, considero como medio de comunicación, Presidenta, que el apalancamiento que representa el turismo para México es muy importante. Dentro de lo que usted considera en el Plan México, ¿ocupa un lugar de importancia el turismo? Sí, por supuesto. Es uno de los temas que no se presentaron aquel día que presentamos el Plan México, el 3 de abril creo que fue, ¿no? El 4 de abril. Lo estamos incorporando, obviamente. Les doy algunos datos del Tianguis Turístico. Sí. Recibió récord Guinness 2025 por ser la edición con mayor número de asistentes a una feria de turismo nacional, con 7,395 personas registradas. Contó con la asistencia de 8,781 personas de 46 países que concentraron negocios con 3,957 expositores, 1,187 empresas y 1,773 compradores, 69% provenientes de Estados Unidos y Canadá. Además, es el primer tianguis que se hace binacional. Exactamente. Se lograron 71,882 citas de negocios, de las cuales 50% concluyeron en venta, beneficios económicos al Estado, generó una derrama económica de 1,380 millones de pesos, una ocupación hotelera superior al 90% y se consolidó como la edición con mayor pernocta en la historia. Es el tianguis turístico mejor valorado digitalmente de la historia, teniendo un alcance de más de 64 millones de cuentas únicas. Sí, es muy importante señalar que la secretaria Josefina Rodríguez Zamora y usted han estado muy enfocados en darle continuidad a lo que se comenzó en el sexenio pasado en relación a la oficina que se abrió permanentemente en San Diego, que va a estar
permanentemente dando, por ejemplo, como lo que se hace en Mazarik, que se llama Punto México. Cada mes se va a estar promoviendo el turismo de México en ese país, lo que va a generar una derrama económica porque se vio el interés. Nosotros asistimos y vimos el interés, Presidenta, de que al ciudadano común no le está interesando las relaciones quizá no muy… Pues lo que se está dando en este momento, el turismo siempre decide dónde va y está decidiendo por México, lo que nos puede posicionar de la posición 6, podemos pasar a la posición 5 en breve. Eso son buenas noticias y bueno, nosotros estuvimos presentes y creo que va a ser algo muy importante que el turismo dentro del Plan México ocupe una posición importante para el apalancamiento económico de la nación. Por segundo, en otra situación, Presidenta, a partir de la implementación de las leyes secundarias decretadas el pasado 18 de marzo, se ha venido avanzando enormemente en la recuperación del terreno perdido en relación a las actividades de Comisión Federal de Electricidad. Recordemos que desde el sexenio pasado se ha venido recuperando esta soberanía de un 55 a un 55%, lo que se traducirá en beneficios importantes para la recuperación de lo que ya se había perdido, lo comentaba en sexenios anteriores, y ahora lo importante es la electrificación en comunidades marginadas bajo un programa que se denomina Casa por Casa y que se está implementando en comunidades donde no había electrificación. Se ha habido un gran avance. ¿De parte de quién? Comisión Federal está… Pero no se llama Casa por Casa, eso es importante porque hay una nota falsa que está saliendo en redes en donde dice que CFE tiene un programa que se llama Casa por Casa para cobrarle a quien debe electricidad. Eso es falso, no existe ese programa. Exacto. Se llama Sol del Norte, el programa que tenemos de promoción de paneles fotovoltaicos en Mexicali particularmente, y hay un programa que se llama Justicia Energética. Okay. Que está en todo el país y particularmente ahora estamos dedicándole más recursos a las comunidades aisladas de Durango. Sí, no quise decir que se denomina, sino que el programa es ir casa por casa viendo las necesidades que existen en las regiones marginadas para ver problemas de pagos, para ver problemas… No, pero es que ese no existe. Ese programa no existe, no. Okay. No se llama Casa por Casa. O sea, hay un programa normal. Bueno, entonces infórmeme acerca de esto. Sí, sería bueno. Voy a que venga, porque es importante. ¿Por qué lo digo? Porque en redes hay muchas noticias falsas y el Casa por Casa lo están tomando como si estuviéramos obligando a la gente a pagar. Entonces… vamos a traer a Emilia para que que aclare ese punto, porque lo que sí es un hecho es que ya se están reuniendo con el Consejo Administrativo y se ha avanzado en relación a las leyes secundarias que se implementaron a partir del 18 de marzo. Gracias por aclarar el tema. Me gustaría mucho que ahondara en eso. De acuerdo, traemos a Emilia Calleja. Muy amable. Mi pregunta acerca de esto que estoy tocando es ¿cuál es su perspectiva a finales de este año después de la aplicación de estas leyes secundarias? ¿Cuál es su perspectiva al final de este año de la aplicación? Son dos cosas importantes con la reforma energética o la reversión de la reforma energética del 2013 y de años anteriores. Uno es que está de nuevo integrándose verticalmente tanto Pemex como CFE. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Durante muchos años y después con la reforma del 2013, CFE, que era una sola empresa, la dividieron en subsidiarias regionales. Entre otras razones, su objetivo era privatizarlas. Igual Pemex está dividido en subsidiarias y como en 40 filiales, y cada una tiene su propio consejo de administración. Entonces, ahora con las leyes nuevas, con la reforma, donde CFE y Pemex vuelven a ser empresas públicas del Estado, vamos a ir quitando las subsidiarias
con cuentas claras, transparentes, pero dejar de que haya tanta dispersión que ha sido no en favor de las empresas públicas, sino en su contra. Entonces, eso es lo primero que es muy importante. Lo segundo es, en particular en CFE, pues nuestro programa para el sexenio son 25,000 megawatts más de generación. Muy pocos países en el mundo tienen este programa. El día de ayer una empresa muy importante que quiere invertir en México la recibimos, ya haremos su anuncio cuando se formalice. Decía que en Estados Unidos, tener un megawatt adicional de energía es complicadísimo. En Japón es complicadísimo porque no están produciendo mucho más energía eléctrica. Y en México sí tenemos un programa de mayor producción y una buena parte de esa producción con energías renovables. Por cierto, qué bueno que tocamos este tema, porque no hemos hablado aquí del apagón de España. Sí. El presidente de España, después de distintos análisis que siguen haciendo de qué produjo este apagón, responsabilizó a las empresas privadas, porque en España hubo un proceso de privatización del sector eléctrico muy fuerte, que ha tenido problemas de aumento en la tarifa de manera impresionante y ahora de la situación que se vivió en España. Entonces, es importante hablar de esto porque en el periodo neoliberal el objetivo era privatizar todo, incluso la energía eléctrica y Comisión Federal de Electricidad. Zedillo fue en el que en 1999 presentó el cambio para que CFE se privatizara por completo. No se logró gracias a las movilizaciones sociales que hubo en aquella época. Particularmente el Sindicato Mexicano de Electricistas tuvo un papel muy importante en aquellas movilizaciones. Pero muchísimos participamos en aquellas movilizaciones en contra de la privatización porque siempre dijimos que no iba a ser a favor del desarrollo nacional, sino al contrario. Entonces, ahora se permite 46% de inversión privada y la nueva inversión privada va a ser principalmente en energías renovables y 54% de Comisión Federal de Electricidad a partir de distintas fuentes y también de las fuentes renovables de energía. Podemos ver lo que pudiera haber sido para México si se hubiera privatizado. Tenemos un espejo con lo que está ocurriendo. Sí, en muchos otros lugares donde ha habido problemas relacionados con que finalmente acabó por privatizarse todo y se generan incluso problemas técnicos, no solamente pues lo que significa en términos de la soberanía energética, sino también de los problemas técnicos que se generan producto de este proceso de privatización. Y no lo digo yo, lo dijo el propio presidente de España. Bueno, gracias, presidenta. Entonces, su perspectiva a fines de este año de la aplicación de estas leyes secundarias es positiva. Sí, es muy positiva. Ya lo vamos a ir mencionando. Muy amable. Solamente para terminar, nosotros contamos con una línea de ayuda social y bueno, hay una petición, presidenta, del pueblo el poblado Libertad de Cunduacán, Tabasco. Han estado solicitando desde hace más de una década en anteriores sexenios una petición acerca de, ellos querían llevar una extensión del Instituto Tecnológico Nacional a ese poblado que alberga muchos poblados a su alrededor y no se había conseguido nada hasta el sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador. Se autorizó y el Instituto Tecnológico Nacional Mexicano aprobó responsabilizarse o asumir el 50% de la inversión para el proyecto en ese poblado, pero no ha caminado porque pues por la Secretaría de Educación debería de poner el otro 50%. Estamos de acuerdo que fue casi a finales del sexenio Lo pasado. revisamos con gusto. Exacto, solo que me piden ellos, hay una Universidad Rosario Castellanos asignada para Tabasco,
le mandan a decir, presidente del comité, que si lo pudiera llevar a ese poblado donde ellos ya cuentan con 17 hectáreas para el proyecto que ya se tiene desde hace 10 años, o una cosa u otra, ya sea la extensión del Instituto Tecnológico o la Universidad Rosario Castellanos, que lo revisamos con Javier a muchos jóvenes. Si les parece. Muy bien, gracias, Sí. presidente. Bueno, y vamos a hacer